Venga. Venga. Buenas tardes a todos, son las 4:30. Mi nombre es Jesús Maza, creo que en algún momento hemos coincidido en otras reuniones, pero es un placer volver a compartir con muchos de ustedes una nueva sesión de la Escuela de Servicios Públicos dentro de este clima que tenemos tan extraño de confinamientos y de actuaciones en remoto, ¿no? Seguimos con el tema del teletrabajo que iniciamos la semana pasada con la intervención de Alfonso Martínez Escribano para ver el entorno jurídico, para dar un salto, entrar hoy en el análisis de la implantación del teletrabajo desde el punto de vista de la organización de la empresa. Es decir, desde el punto de vista de cómo una organización empresarial, una organización de servicios públicos, como son todas las empresas que se mueven en el entorno de los servicios públicos, pueden implantar este sistema de teletrabajo que parece, según todas las indicaciones, que viene para quedarse. Evidentemente, durante la época de la pandemia, el teletrabajo está siendo una solución para muchas entidades, pero habrá que pensar qué va a ocurrir en un futuro inmediato, ¿no? Por eso hemos elegido hoy para tratar este tema a dos personas que pueden dar dos enfoques complementarios en la implantación del teletrabajo en la empresa de servicios públicos. Por un lado, alguien que viene siendo, los dos son muy habituales en la escuela desde nuestros orígenes, desde nuestros comienzos, somos jóvenes todavía, pero ellos también son jóvenes. Una es una persona que se ha vinculado a la escuela desde el principio y su empresa igualmente, porque Aguas de Mataró, desde el principio que empezamos a caminar, siempre ha estado cerca de la escuela con alumnos y también protagonizando algunas de las sesiones. Nuria Marriera es su directora de Recursos Humanos y nos va a explicar o nos va a exponer cómo han hecho en Aguas de Mataró para implantar los sistemas de teletrabajo. Y anteriormente a Nuria, digamos, el contexto conceptual de los procedimientos para implantar el teletrabajo correrá a cargo de Javier Arto. Javier Arto es socio de DOP y también es profesor de la escuela desde sus orígenes. De hecho, Javier dirige el área de liderazgo y gestión del cambio en la escuela y muchos de ustedes, de los que ya son antiguos alumnos de la escuela, lo conocerán y habrán compartido con él alguna sesión. Hemos tratado de tener en esta sesión, al igual que hacemos siempre, de mantener el espíritu experto de la escuela. Esto es, trabajar en base a el compartir experiencias y compartir vivencias en el sector de los servicios públicos. Es difícil que a personas que están todos los días enfrentándose a los problemas de los servicios públicos, explicarles ninguna teoría y explicarles ninguna cuestión específica o concreta, sino más bien decirle cómo en otros casos se han resuelto las situaciones. Por eso vamos a definir un marco conceptual y a continuación vamos a ver una experiencia de éxito como es el caso de Aguas de Mataró. Decirles que pueden ustedes interactuar a través del chat que tenemos activo y a través del sistema de preguntas y respuestas que ya utilizaron los que estuvieran en la sesión anterior durante toda la sesión. Es cierto que en este caso vamos a interactuar de forma mucho más directa, es decir, iremos haciendo las preguntas durante la propia sesión para hacerla más llevadera y más accesible. Esa ha sido un poco la demanda que nos han pedido los dos ponentes del día de hoy. ¿De acuerdo? Yo, antes de finalizar esta pequeña presentación, que en realidad no es que me enrolle mucho, sino que estoy haciendo un poquito de tiempo para ver si se incorporan el resto de participantes, que suelen ser
suele ser siempre, muchas veces un pequeño problema el entrar, pues decirles que este ciclo del teletrabajo se va a terminar la semana que viene con una última sesión en la que vamos a ver el análisis del teletrabajo desde el punto de vista de la negociación colectiva. Y para esta ocasión vamos a contar con una mesa redonda. Será un formato un poquito diferente al actual. Y contaremos con 4 personas que representan a distintos intereses, a distintos posicionamientos, ¿no? Por una parte, tendremos a don Enrique Hernández. Enrique Hernández es director general de AGA, de la Asociación de Gestores de Agua de España. También estará otra antigua alumna de la escuela, Marta González Cortés, que actualmente es la directora de recursos humanos de la empresa Emulsa. Por tanto, tenemos una persona del mundo del agua y otra empresa del mundo del medio ambiente, de la limpieza. En general, son los 2 servicios públicos y es aplicable a todos ellos, ¿no? En tercer lugar, vamos a contar también con Juan Vázquez. Juan Vázquez es el secretario de Acción Sindical y Comunicación de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras. Y por último, en cuarto lugar, participará Paula Ruiz, que es actualmente la coordinadora confederal de la Unión de Técnicos y Cuadros de la Unión General de Trabajadores. El análisis del teletrabajo desde el punto de vista de la negociación colectiva, evidentemente, no es una mesa redonda que hemos convocado para polemizar, ni muchísimo menos, sino para ver las distintas sensibilidades que hay que tener en cuenta a la hora de tratar este tema desde el punto de vista de la negociación, porque es un tema nuevo, es un tema novedoso para todos y de alguna forma conviene también saber qué piensa cada parte en este caso. Así que yo ya, sin más, ahora mismo estamos en 46 participantes y supongo que se van incorporando. La intervención va a empezar Javier Arto con su exposición, va a utilizar una presentación y a continuación intervendrá Nuria Marriera. Igual que el otro día, pues nuestra intención es tener una duración de 1h30 aproximadamente para que al final queden preguntas o tiempo para hacer preguntas y, por supuesto, siéntanse libres de preguntar durante la sesión porque iremos metiendo las preguntas a medida que vayan llegando. Javier, Nuria, buenas tardes, gracias por vuestra participación. Una cosa sí quería decir, y perdonadme porque tengo que hacer una breve referencia. Hoy nos acompaña César Polo Villar, que es un profesor de la Universidad Complutense y algunos alumnos de la Universidad Complutense de un curso de dirección general. Digo esto porque entre estos alumnos habrá, creo, según me han dicho, no lo sé seguro, pero según me han comentado, hay 2 o 3 compañeros o 3 alumnos que nos están siguiendo desde América Latina, no sé exactamente desde qué países. Pero es un placer, César, si me estás escuchando, el tenerte con nosotros y desde luego encantado de que estés tú y tus alumnos con nosotros en esta tarde. Espero que esta sesión os sirva de referencia y por supuesto estamos abiertos y encantados de participar con ustedes en esta sesión. César Polo Villar me está diciendo de la Universidad Complutense de Madrid, unidos a la sesión, hay otros alumnos incorporados desde sus países de procedencia, vinculados también a la universidad. Así que, César, gracias, César, y por supuesto ya tenemos ocasión de hablar más despacio y seguir programando. Javier, ahora sí, son todos tuyos y a tu disposición. Javier, muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Jesús, por tu introducción. Oye, encantado de compartir con vosotros esta tarde lo que yo diría que esencialmente pretende ser una propuesta sobre una posible estrategia para que esto del teletrabajo que apareció un día casi de pronto hace ya algunos meses y en una situación en la que todos nos vimos abocados a buscar una solución para que pudiéramos seguir dando respuesta a las necesidades de la organización, a las necesidades del negocio, de nuestros clientes, de nuestros empleados. Bueno, pues cada empresa movilizó sus recursos y su mejor hacer para poder dar respuesta a una realidad de teletrabajo a la que no estamos tan acostumbrados y que, sin embargo, después de esta primera experiencia,
donde yo creo que casi todas las organizaciones han podido aprender determinados argumentos que pueden permitir hacer esto del teletrabajo de una manera quizá algo diferente y de una manera quizá algo más pausada. Bueno, pues nos hemos permitido ir recopilando muchas de estas experiencias, de manera que me gustaría esta tarde, bueno, pues compartir con todos los que estáis aquí simplemente una posible manera en la que poder poner en marcha el teletrabajo, eso sí, en una situación en donde no estemos abocados al teletrabajo por necesidad de que la pandemia nos empuja, sino porque entendemos que el teletrabajo es una opción válida como una alternativa a la manera en cómo tradicionalmente se estaban haciendo las cosas. Se ha hablado ya muchísimo del teletrabajo, de sus ventajas, también de sus dificultades y sus inconvenientes, que también los hay. Y lo que pretendo compartir con todos los que aquí estáis en esta tarde es, bueno, pues algunos criterios e incluso me permitiría también proponeros alguna estructura de cuál podría ser la manera en cómo poner en marcha esto del teletrabajo de una manera algo más ordenada de lo que a lo mejor en su día, bueno, de las circunstancias, todos tuvimos que hacer. ¿De acuerdo? Bueno, pues estaría encantado, como decía Jesús hace un momento, de que, como no deja de ser una propuesta, en cualquier momento podáis comentar también vuestra percepción a través del chat. Yo le he pedido a Jesús que esté un poquito atento al chat y que él me vaya devolviendo aquellas cuestiones que vayáis planteando a lo largo de esta tarde. Y después, pues, nuestra amiga Nuria nos va a contar, bueno, qué ha sucedido en Aguas de Mataró y cómo han hecho esto. Bueno, pues han hecho o están haciendo todavía, porque creo que están un poquito también en proceso de ir instalando el teletrabajo poco a poco. Voy a compartir con vosotros una presentación que nos va a servir un poquito de hilo conductor para ordenar un poco todas las ideas que me gustaría compartir con vosotros. Puedo encontrar yo ahora mismo la compartir pantalla. Aquí está. Bien, me avisáis, por favor, Jesús o quizás, o Nuria, cuando ya tengáis visibilidad de la pantalla, por favor. Ya lo tienes, Javier, gracias. Ya lo Venga, tienes. perfecto. Muy bien. Bueno, comparto con vosotros cuál es la estructura de lo que me gustaría trasladaros durante este rato, durante esta hora aproximadamente, un poquito menos quizá para que también después Nuria nos pueda contar. Primero vamos a poner un poquito el marco general al tema del teletrabajo y sobre todo el marco general a lo que quiero compartir con vosotros, aunque en la introducción que he hecho prácticamente ya se recoge cuál es este marco general en el que nos podemos estar moviendo y en el que nos queremos referir. Vamos después un poco a ver si efectivamente podemos encontrar algún tipo de motivación que justifique el que se implante el teletrabajo y si llegamos a la conclusión de que efectivamente implantar el teletrabajo puede ser interesante, entonces ya podríamos empezar a hablar de cómo hacerlo, pero visualizar estas ventajas que seguramente muchos de los que estáis ya en este sistema ya estaréis experimentando. Esta es la parte donde quizá sí creo que puedo ofrecer una propuesta concreta. El tema es cómo organizar el teletrabajo partiendo, ya lo desmenuzaré un poquito más adelante, partiendo de cómo está organizada la empresa. La idea es que a la hora de organizar el teletrabajo, lo primero que tenemos que hacer es mirar cuál es la manera en cómo está organizada la empresa. Porque solo si articulamos un sistema de organización del teletrabajo coherente con el sistema de organización de la empresa, el sistema de teletrabajo podrá producir los resultados que todos esperamos con esta implantación. Ya lo iremos viendo más despacio. Veremos también un poco cuáles son los requerimientos que entiendo son necesarios para que esta organización del teletrabajo pueda trasladarse en una implantación. A continuación, haremos un guiño a los aspectos organizativos del teletrabajo, ya no tanto desde el punto de vista estructural, sino desde el punto de vista en cómo los equipos deben gestionar el hecho de que haya miembros del equipo que estén en teletrabajo y quizá otros no, o a lo mejor están todos. Bueno, ya lo veremos. La idea es que la organización del teletrabajo no pasa solamente porque la empresa articule la manera en cómo implementarlo, sino que también una vez implementado, los propios equipos que están viviendo en esta realidad empiecen a tener en consideración algunos elementos clave para que el teletrabajo produzca los resultados apetecidos.
Y finalmente, bueno, quien teletrabaja no son las empresas, quienes teletrabajan son las personas. Y también me gustaría compartir con vosotros algunos argumentos relacionados a cuáles son los aspectos en los que la empresa debe estar atento para que la organización del teletrabajo a nivel personal de todas aquellos profesionales que estén en teletrabajo puedan hacer un teletrabajo eficiente y que realmente sea un teletrabajo que logre sacar todas las ventajas que el teletrabajo tiene. Y eso pasa, bueno, pues por incluir algunas pautas a nivel personal en las que la empresa esencialmente lo que puede contribuir es a la sensibilización y al seguimiento, porque hay determinados aspectos que forman parte de la organización personal que siempre van a quedar en el ámbito del propio teletrabajador, por decirlo de alguna manera. Bueno, este es el recorrido que vamos a ir haciendo en la sesión y en el que entramos ya. Bueno, primero, ser consciente de que estamos hablando durante todo este tiempo de teletrabajo para situación fuera de pandemia. En situación de pandemia, los criterios de emergencia, los criterios de urgencia, probablemente serán algo diferentes de los criterios que vamos a dejar aquí. Es posible que tengamos que aceptar algunas servidumbres que no son las ideales, pero si la situación de pandemia nos lleva a ello, pues tendremos que gestionar esa situación aportando las mejores soluciones, aunque no sean las soluciones ideales. Y sobre todo, creo que es importante que después de todas las experiencias que hemos tenido, empecemos todos a poner un poquito de orden en la manera en cómo hacer esto, de una manera quizá algo más pausada y no tan impulsados por una necesidad tan perentoria como fue el hecho del confinamiento en su día en España, y para todos aquellos que estéis conectados en Sudamérica, pues entiendo también que en un momento determinado esto del teletrabajo empieza a dispararse, dada la recomendación de no salir a las calles. Simplemente compartir con vosotros una definición de qué podríamos entender por teletrabajo, ¿vale? Esta es la definición con la que solemos manejarlo en DOC Consultores, en nuestra organización. Para nosotros teletrabajar es prestar servicios profesionales que están retribuidos y de manera que estos servicios se prestan o desde el propio domicilio personal del empleado o desde cualquier otra ubicación en la que se encuentre por motivos personales. O desde cualquier otra ubicación en la que se encuentre por motivos personales, concretamente en España, en la ley que salió, hace mucha referencia al domicilio del empleado, pero todos sabemos que hay segunda residencia. Todos sabemos que en un momento determinado alguna persona debe desplazarse por algún motivo de carácter personal y que, bueno, el teletrabajo permite que por razones personales puedas desplazarte, pero no por ello tengas que dejar de teletrabajar, ¿de acuerdo? Y no se considera teletrabajo si estás haciendo alguna actividad comercial o productiva fuera de tu casa, pero que sí es trabajo. Por ejemplo, alguien que se encuentra desplazado en un hotel, o alguien que está en instalaciones de un cliente y en estas instalaciones del cliente, pues por algún motivo también está empleando esta dinámica del teletrabajo. Bueno, pues en ese caso también estaríamos hablando de este concepto de trabajo con el que nos estamos manejando. ¿Hacemos teletrabajo o no hacemos teletrabajo? Yo creo que ese es el primer planteamiento que debería hacerse cualquier empresa. Sí es cierto que para decidir si se hace teletrabajo o no se hace teletrabajo, lo importante es ver, oye, bueno, pues qué ventajas tendría esto para nosotros si realmente lo ponemos en marcha. Bueno, todos sabemos que uno de los elementos que más ha impulsado a implantar el teletrabajo han sido el tema de las medidas de conciliación. De manera que los profesionales de una organización puedan compatibilizar su vida laboral y personal, pero hay una cosa muy importante, sin perder productividad. Es cierto que hay situaciones en las que esto, no perder productividad no es fácil porque las circunstancias personales en las que alguien puede estar en su casa teletrabajando se están viendo influidas por alguna circunstancia de su entorno a nivel personal que pueda estar de alguna forma influyendo en los niveles de productividad. Bueno, es un elemento que hay que tener en cuenta y que cuando vayamos al último apartado lo tendremos que sacar de nuevo a colación. Como esos factores personales no deberían estar influyendo en los niveles de productividad del teletrabajo. Por otro lado, esto es muy importante. El teletrabajo supone también un cambio de filosofía, en muchos casos, respecto a dónde poner el foco cuando estamos gestionando las responsabilidades de los profesionales.
Mirad, desde el momento en el que los profesionales de una empresa están teletrabajando, los niveles de autonomía con los que estas personas se manejan son mayores. Es decir, no es que cuando estén en la empresa no hagan las cosas de manera autónoma, sino que el hecho de estar allí facilita el que haya una visibilidad mucho más clara en un momento determinado de dónde estamos unos y otros y haciendo qué. Desde el momento que nos vamos a un entorno de teletrabajo, se pierde mucha trazabilidad, bueno, se puede perder, vamos a decirlo así, se puede perder mucha trazabilidad, se puede perder visibilidad de determinados detalles que en presencial no se estarían perdiendo. Eso nos lleva a que el argumento del teletrabajo empiece a considerar muchísimo el argumento de objetivos, de entregables, es decir, de ir definiendo la pauta del desempeño profesional no tan ligada a lo que se está haciendo, sino a los resultados que estamos obteniendo. De manera que monitorizando el cumplimiento de estos objetivos y monitorizando la realización de los entregables comprometidos, podamos estar haciendo el seguimiento de la actividad. Si somos capaces de hacer eso, nos estaremos acercando mucho a la posibilidad de hacer teletrabajo. Y en algunas, puede ser que en algunas empresas haya más una cultura de un cierto presentismo, de que parece que lo que cuenta, lo que vale es estar ahí, de que estar a disposición de los demás es lo importante, y ese chip, desde el momento que nos ponemos en teletrabajo, hay que hacerlo evolucionar. Por otro lado, el tema de los costes. Esto ya se ha hablado, según, cuando el tema de la ley que en España salió, también se habla del tema de los costes, de la optimización de los costes, se aplican más eficientemente recursos, hay ahorros, etcétera. Bueno, esto ya se ha sabido. También es importante, en mi opinión, considerar esto. El concepto este de experiencia de empleado, del que se viene hablando mucho en el ámbito de los recursos humanos. La idea es que en la medida en el que el teletrabajo es algo voluntario, como sabéis, por ambas partes, y por lo tanto el propio empleado es el que de manera voluntaria entra en este régimen de teletrabajo, se entiende que influye en el hecho de que el teletrabajador esté ejerciendo su labor profesional en un entorno deseado por él. De manera que su experiencia como empleado es más positiva. Bueno, pues esto trata de la ventaja de implantar el teletrabajo. Y por lo tanto, pues también se puede dar el caso de mejorar la imagen de la empresa como una empleadora de prestigio. Yo dentro de la organización de dos consultores, como sabéis que estoy, hay un equipo de profesionales que se dedican al tema de los movimientos de profesionales entre compañías. Y os puedo decir que cada vez son más aquellos profesionales que las entrevistas para cambios de puestos, de empresas, perdón, preguntan abiertamente, ¿se teletrabaja en esa empresa? ¿Cuántos días se teletrabaja? Es decir, es un argumento de empleabilidad. Y finalmente, bueno, es importante activar todas las claves necesarias para que el compromiso y la motivación de los trabajadores estén en el lugar necesario. De manera que la propia manera en cómo organicemos el teletrabajo va a impactar en ese compromiso y esa motivación y por lo tanto debemos estar atentos. Entendiendo que sí, que vemos que estas ventajas son adecuadas y que por lo tanto merece la pena hacer el esfuerzo, me vais a permitir ahora compartir un poco con vosotros cuál podría ser la manera de organizar esto del teletrabajo. Esto que pone ahí puede parecer una perogrullada. No me ha importado reflejarlo. En definitiva, para que el teletrabajo se pueda organizar bien, hay un primer punto, y es, ¿la empresa está bien organizada? Disculpad la perogrullada, pero es que es así. En muchas ocasiones que puede haber elementos de la organización de la propia empresa que al no estar afinados suficientemente, si ahora además nos trasladamos a una dinámica de teletrabajo, lo que estamos haciendo es trasladar, digamos, esos elementos que a lo mejor no son eficientes a un entorno de teletrabajo. Por lo tanto, una primera reflexión a la hora de implantar el teletrabajo, una vez que ya hemos visto que las ventajas nos compensan, es, a lo mejor sería bueno revisar si la manera como estamos organizados actualmente es la correcta antes de empezar a pensar en ¿y ahora esto cómo lo organizamos en teletrabajo? Es una perogrullada, pero me vais a disculpar, la haya puesto porque creo que nos sobraría. Y segundo, la manera en cómo organicemos el teletrabajo debe ser un poco un espejo de la manera en cómo estamos organizados en la empresa en general, independientemente de que haya teletrabajo o no haya teletrabajo. En definitiva, la organización o la implantación del teletrabajo
debe tener criterios que sean similares o que sean análogos o paralelos a la propia manera en cómo tenemos organizada la empresa. Esa consistencia es lo que va a hacer que el teletrabajo realmente sea lo productivo que todos deseamos que sea. Y para eso, me vais a permitir que saque un poquito mi vertiente más ingenieril, lo siento, nadie es perfecto, para hacer referencia a dos conceptos que están muy ligados a los elementos organizativos y a la vez muy ligados a la posibilidad de la implantación del teletrabajo. Bien, me gustaría compartir con vosotros este concepto primeramente. ¿Qué es un proceso? ¿Vale? Un proceso es un conjunto estructurado de actividades que transforma un conjunto de entradas en salidas especificadas y que proporcionan valor a los clientes del proceso. En definitiva, las empresas en su manera de organizarse tienen establecidos determinados procesos de trabajo. Esos procesos de trabajo lo que hacen es dar cobertura a una serie de necesidades que surgen, esas necesidades entran en la maquinaria de la organización, son tratadas de la manera más eficiente por parte de la organización para generar un output que es el que da respuesta a la necesidad que disparó el proceso. Son actividades que suceden de alguna forma repetitiva, que están más o menos controlados los argumentos que hacen que el proceso se dispare y cuya salida, cuyo resultado es más o menos previsible. ¿Por qué hablo de procesos? Porque mirad, hay muchas organizaciones que están pensando, bueno, vamos a ver los puestos de trabajo y a ver cómo organizamos el teletrabajo pensando en los puestos de trabajo. Y sin embargo, la perspectiva que a mí me gustaría compartir con vosotros es que el análisis de la organización que hay que hacer para ver si se teletrabaja o no, no debería poner tanto el foco en los puestos como en el hecho de cuáles son nuestros procesos operativos, procesos en general de actividad, de la actividad que sea, porque luego cuando empezamos a asociar el teletrabajo al concepto de digitalización, lo que nos damos cuenta es que de lo que hablamos realmente después de la digitalización de los procesos, no tanto de la digitalización de los puestos de trabajo. Por lo tanto, para organizar el teletrabajo y unirlo al concepto de digitalización, lo que deberíamos mirar en la organización no es tanto el puesto como cuáles son los procesos de la organización y cuáles son los niveles de digitalización que tienen esos procesos. Complementariamente, hay empresas que también dentro de su estructura trabajan por proyectos. Es decir, en este caso el concepto es diferente. Un proyecto es un esfuerzo que es único, que tiene un tiempo determinado, que es multidisciplinar, que incluye a varios puestos de trabajo, por lo tanto, que debe estar organizado para así responder o dar cuenta con unos entregables a unos requerimientos dentro de unas limitaciones acordadas. En este caso no estamos hablando de una actividad repetitiva, estamos hablando de una actividad ocasional que de alguna forma demanda recursos de la organización. En este caso, se puede hablar de digitalización cuando estamos hablando de proyectos, porque el proceso está perfectamente definido y sucede de una manera repetitiva. ¿Podemos digitalizar un proceso? Sí. ¿Se puede digitalizar un proyecto cuando un proyecto es algo único, algo singular? Yo diría, el proyecto quizás no aplica tan fácilmente la digitalización, pero tenemos la suerte de que la gestión de proyectos en sí misma sí es un proceso. Por lo tanto, lo que sí podemos es articular la digitalización del proceso de gestión de los proyectos. Y a partir de ese momento, cualquier puesto de trabajo asociado a un proyecto es susceptible de vivir en un entorno digitalizado en la medida en la que su trabajo está dentro del capítulo de la gestión del proyecto, que en sí misma sí es un proceso. Si vemos nuestras organizaciones, por ejemplo, esa que está ahí, imaginaros un organigrama, una dirección general, una asesoría, una parte de licitaciones, el sector público, operaciones, administración. Si os dais cuenta, las organizaciones cuando configuran su organigrama, lo están haciendo pensando en las distintas especializaciones o los distintos capítulos de especialización en cuanto al contenido, en cuanto a las disciplinas que son necesarias conocer para hacer la actividad profesional. Si nos fijamos bien, la manera en cómo se organizan las estructuras y los organigramas están mucho más cercanos al concepto del proceso, es decir, cada una de las áreas y departamentos de la organización
suelen ser los propietarios de determinados procesos, procesos de operaciones, los procesos de licitaciones, los procesos de administración, etcétera, etcétera. Y es ahí como lo que se digitaliza es el proceso, lo que se digitaliza es el proceso. Muchas veces hablamos de que es más fácil digitalizar un departamento u otro. Pero claro, cuando estamos diciendo que es más fácil digitalizar un departamento u otro, lo que estamos diciendo esencialmente es que es más fácil digitalizar los procesos asociados a un departamento u otro. En el caso del proyecto, bueno, los proyectos suelen atravesar las organizaciones y eso de alguna forma puede dificultar la digitalización, pero sin embargo, yo, como decía antes, si nos vamos a la idea de que el proyecto y la gestión del proyecto en sí mismo es un proceso, sí podemos entrar también a hablar en términos de digitalización. Entonces, por lo tanto, estamos hablando de que para organizar el teletrabajo es importante hablar de digitalización. Y estamos diciendo que hablar de digitalización supone hablar de conocer bien y tener depurados los procesos internos y de conocer bien y tener depurados la manera en cómo se gestionan los proyectos dentro de la organización. Una vez hecho este análisis y una vez revisado cuáles son los niveles de digitalización de los procesos y una vez analizado cuáles podrían ser, que a lo mejor actualmente no lo son, ahora sí ya me iría yo a una estructura por fases de ahora esto, ¿cómo lo implementamos? Bien, lo primero que habría que hacer es ahora coger los puestos que tenemos en la organización y cuáles son las funciones de esos puestos. No sé si tenéis definidas las RPT en vuestras organizaciones o de alguna forma están recogidos cuáles son los distintos puestos de trabajo que hay y cuáles son sus funciones. ¿Qué puestos de trabajo podemos proponer como susceptibles de teletrabajo y cuáles no? ¿O en qué medida? Más que sí o no, yo diría en qué medida sí o hasta dónde no. Yo no hablaría de que hay puestos que sí y puestos que no. Y digo que hay puestos que son más sencillos y otros que a lo mejor no son más sencillos. Bueno, lo primero que habría que ver es, dentro de esas funciones, cuáles son los procesos asociados a las funciones que se ejecutan dentro de cada puesto de trabajo. Y una vez que tengamos claro cuáles son los procesos asociados a esas funciones, ver si esos procesos hasta qué punto están digitalizados o no están digitalizados. Y por lo tanto son susceptibles de organizar su ejecución a través del teletrabajo. Una vez que tenemos analizado cuáles son los procesos asociados al puesto y analizado cuál es el nivel de digitalización que por lo tanto tiene el puesto porque lo tienen sus procesos, entonces pasamos a ver hasta qué punto las herramientas colaborativas que tenemos instaladas en la organización nos permiten hacer que una persona que esté trabajando fuera de su puesto de trabajo físico en la oficina pueda tener acceso, por lo tanto, a esas herramientas colaborativas, que puede ser algún tipo de software, que puede ser herramientas propias de la organización, que pueden ser herramientas estándar. Ahí hay muchas herramientas colaborativas de paquetes de software estándares que incluyen no solamente la posibilidad de hacer comunicaciones, sino también incluyen la posibilidad de generar espacios para compartir documentos, por ejemplo, para abrir chat y comentarios de consulta. En definitiva, las propias herramientas colaborativas también ayudan a que se puedan digitalizar muchas de las actividades ligadas a los procesos. Y una vez que tenemos eso visto, bueno, pues podemos, por lo tanto, ver cada puesto de trabajo, cuál sería el nivel de aplicación en el que podría entrar el teletrabajo en la medida en la que sus procesos están digitalizados. ¿De acuerdo? Con lo cual, al final, efectivamente, lo que estamos identificando, cuáles son los puestos más fácilmente susceptibles del teletrabajo, pero no porque estemos mirando el puesto en sí, sino porque estamos entendiendo el puesto dentro de los procesos de negocio, de los procesos de trabajo, y estamos viendo los niveles de digitalización de cuáles son esos procesos. ¿Qué recomendaría yo? Pues si hay puestos en los que el nivel de digitalización de sus procesos es más alto, por lo tanto, eso significa que sería bueno empezar a implementar ya una práctica, algo más sólida, por aquellos puestos en los que el nivel de digitalización de sus procesos sean los más altos. ¿Por qué es así? Bueno, porque todos sabemos que pasar una dinámica de teletrabajo, pues implica una serie de actuaciones a poner en marcha. Y esos esfuerzos y esas inversiones, en definitiva,
todo lo que supone poner en marcha el teletrabajo de una manera ya, bueno, un viso de permanencia y con una cierta solidez, pues implica unos esfuerzos que van a tener una mayor rentabilidad en la medida en la que los puestos que vamos a pasar a ese régimen de teletrabajo, digamos, puedan utilizar la dinámica de teletrabajo con más facilidad porque son puestos con unos mayores niveles de digitalización. Esa es un poco la idea. Si os dais cuenta, haciéndolo así, de esta manera, en principio podríamos decir que todos los puestos que pudieran digitalizar algunos de los procesos que forman parte de su responsabilidad podrían aplicar la dinámica del teletrabajo. ¿Qué es lo que sucede? Pues que a lo mejor hay puestos que efectivamente sí, están aportando a procesos que ya están digitalizados, pero el nivel de, digamos, de involucración de ese puesto con procesos digitalizados es muy bajo. Estoy pensando en las personas que pueden estar pues limpiando el viario público, abriendo calicatas en la calle, haciendo algunas obras de temas de agua. Bueno, pues muchos de estos trabajos, evidentemente, los niveles de digitalización no son especialmente altos a lo mejor, y por lo tanto son puestos donde el teletrabajo entraría con más dificultad. Podría entrar si parte de su actividad pudiera estar dentro del marco de un proceso digitalizado, pero probablemente hay muchos puestos de trabajo en los que eso no va a ser tan bien. Y luego, por otro lado, también, eso nos lleva a una reflexión que yo creo que deberíamos empezar a hacernos ya, porque de hecho en los Estados Unidos es una realidad ya muy contrastada. En la medida en la que muchas de las actividades que hacemos en nuestras empresas se puedan hacer en teletrabajo, ¿tiene sentido realmente dar cobertura a muchas de nuestras actividades con personal propio? O a lo mejor podemos estar entrando en una dinámica a la que el teletrabajo ya nos está invitando, que es simplemente la identificación de personas, de profesionales con que tengan las competencias necesarias para colaborar en un proyecto. Estamos hablando de un proyecto porque quizás el proceso, por su nivel de iteración y, digamos, el nivel de recurrencia con el que hacemos uso de un determinado recurso, pues a lo mejor por términos económicos nos interesa más tenerlo dentro de la propia organización. Pero en un momento determinado, cuando el teletrabajo está asociado a la puesta en marcha de un proyecto, bueno, yo podría decir que hay compañías norteamericanas que tienen hasta el 40% de su actividad en manos de profesionales que no forman parte de la compañía. En la medida en que empezamos a introducir, lo que os decía al principio, el concepto de trabajar por objetivos, de trabajar por entregables, etcétera, todas aquellas empresas que por su propia forma de funcionamiento, el adaptar su dinámica a una dinámica cercana a la del proyecto, que es donde aparece más claro cuáles son las temporalidades, los entregables, los requerimientos, donde se puede acotar mejor la actividad en función de un fin último, no tanto de una presencia dentro de la empresa. ¿Por qué no empezar a considerar la posibilidad de que las competencias profesionales que la empresa necesita sean competencias profesionales buscadas para la ocasión, para que presten el servicio que se les necesita, y no necesariamente el hecho de empezar a cargar la estructura de las organizaciones con personas que están mucho en teletrabajo, porque su actividad la pueden hacer en teletrabajo, y que de alguna forma están generando para la empresa una serie de servidumbres que quizás no se justificarían. Javier, una acotación, ya que veo que no hay preguntas de momento en el chat, pero yo que sobre esto que estás diciendo, y así puedes respirar un poco, estás abriendo la posibilidad de que la aplicación del teletrabajo en algunas funciones de la empresa lleve a una externalización de servicios, a un trabajo por proyectos, o a un trabajo. Claro, esto es una nueva, dentro del mundo laboral, es una nueva forma de trabajar que se está imponiendo a pasos agigantados, desde luego, en muchos aspectos de la empresa privada. En el caso de los servicios públicos, a veces estos están prestados por empresas privadas, a veces por empresas mixtas y a veces por empresas municipales o públicas. Este tema, en la sesión del jueves que viene, pues seguro que alguno de los que asista a lo mejor le va a sonar un poco raro, ¿no? Es muy posible, porque efectivamente el foco no está precisamente eliminado a lo mejor con este comentario. Pero bueno, lo cierto es que si lo pensamos así fríamente,
cualquier puesto en una estructura de una organización que está ligado simplemente a la prestación de servicios para proyectos y no para procesos, que en definitiva tienen muy bien acotado su razón de ser, porque generan unos entregables en unos tiempos determinados y dando cumplimiento a unos requisitos determinados, según aparecía la definición que antes proponía de proyecto. Si además ahora metemos el tema del teletrabajo, es decir, ya no ni siquiera físicamente está aquí, sino que está en su casa o en su segunda vivienda, donde quiere estar, de alguna forma estamos entonces abriendo la puerta a considerar, el teletrabajo, digámoslo así, a lo mejor nos está abriendo la puerta a considerar otras maneras de dar respuesta bueno, a las necesidades a las que cualquier organización de las nuestras tenga que dar respuesta. Hombre, yo entiendo que dentro del marco de las empresas públicas hay muchos proyectos moviéndose. O sea, una empresa de aguas está permanentemente moviendo proyectos nuevos, de obras nuevas. En definitiva, el concepto del proyecto también forma parte mucho de las empresas, y si al final lo que estamos haciendo es tener a profesionales teletrabajando, ya ni siquiera están dentro de la organización, oye, pues hasta qué punto los profesionales que estamos ligados a la actividad del proyecto justifican su implantación dentro de la estructura, ¿vale? Esto ha sido simplemente un poco hacer un guiño, abrir una reflexión que a raíz del teletrabajo está, digamos, creciendo un poquito más. Cuando estábamos todos juntos en la oficina, bueno, parecía que estaban allí, que estábamos allí y ya está. Pero ahora cuando te empiezas a dar cuenta que se pueden hacer cosas, entre comillas, desde fuera de un lugar físico, la sensibilidad hacia este tema parece que ha crecido un poquito. ¿Qué requerimientos nos pueden llevar digamos, a implantar con seguridad esto del teletrabajo? Bueno, hay algunas cosas que son importantes. Primero, la madurez en la digitalización de los proyectos, de los procesos, perdón. Si los procesos no tienen un alto nivel de digitalización, pues va a ser muy difícil hacerlo de manera teletrabajada. Por lo tanto, ¿cuáles son los niveles de madurez con la que los procesos de la organización están digitalizados o no están digitalizados? Por otro lado, ¿cuál es el nivel de alfabetización digital que tiene la plantilla? Muchas personas han descubierto el mundo del Zoom, del Teams, del Webex, del Google Meet. Lo han descubierto, bueno, pues prácticamente de hace unos meses para acá. Sí es cierto que hay otras empresas, otras compañías que a lo mejor, pues por su dimensión internacional o por tener una dispersión geográfica muy fuerte, pues a lo mejor estos sistemas los tenían un poquito más implantados. Y a lo mejor las empresas públicas, que algunas de ellas pueden tener un carácter un poquito más local y que por lo tanto no se habían visto en la necesidad de utilizar este tipo de herramientas, pues a lo mejor la alfabetización digital ha venido un poquito a empujones en estos últimos meses. Pero en cualquier caso, está claro que el proceso puede estar perfectamente digitalizado, pero después los usuarios del proceso deben tener la competencia digital necesaria como para utilizar de una manera optimizada estos niveles de digitalización de los procesos. Déjame que te haga una pregunta, Sí. Alfonso, que nos hace Juan Ignacio Ruiz Carrascal, de Macesa, de Sevilla. Sí. Dice, las empresas necesitan digitalizar sus procesos para ser más eficientes, pero para ello no necesitan el teletrabajo. Pregunta es, ¿qué propuesta de valor tiene el teletrabajo? ¿Palanca de cambio? Digitalizar procesos debe tener en cuenta personas, procesos y tecnología. Y Exacto. añade, en definitiva, ¿cuáles serían los objetivos que debe contemplarse en un proyecto de teletrabajo? Es decir, aterricemos esto en objetivos. Sí, vamos a ver. Efectivamente, la digitalización de los procesos en sí misma, digamos, tiene valores de optimización y de eficiencia independientemente del tema del teletrabajo. La reflexión que yo estoy haciendo en este momento es que cuando afrontamos un proceso para ver cómo implantamos el teletrabajo, el tener en consideración cuáles son los niveles de digitalización de los procesos, entiendo que es un argumento esencial para ver hasta qué punto el teletrabajo va a ser una alternativa adecuada para un rendimiento adecuado de aquellas personas que estén en teletrabajo. Evidentemente, estoy totalmente de acuerdo que la digitalización y la optimización de los procesos en sí mismo tiene muchos beneficios que van más allá de exclusivamente el teletrabajo. Evidentemente. Yo estoy haciendo una lectura desde el otro sitio. La lectura es, ¿vamos a implantar una estrategia de teletrabajo? Sí. ¿Cuáles son los niveles de digitalización, la madurez de la digitalización del proceso y la alfabetización digital de las personas que van a utilizar el proceso? ¿Es la madurez adecuada? Sí. Entonces podemos empezar a implantar dinámicas de teletrabajo de una manera progresiva, según los criterios que yo os he propuesto, de ver hasta qué punto cada uno de los puestos de trabajo de la organización
están asociados a procesos cuyo nivel de digitalización es el adecuado, y a partir de ahí, si consideramos las ventajas que hemos dicho inicialmente como unas ventajas suficientemente sustanciosas, empezar a aplicar por aquellos puestos cuyo nivel de digitalización, perdón, cuyo nivel de participación en procesos digitalizados sea más alto, porque es cuando realmente la productividad del teletrabajo va a tener más visos de que se va a mantener exactamente igual o incluso superior en algún caso, probablemente, porque la conciliación ayude, a los que tenemos actualmente. Esencialmente esa es la visión, ¿no? Desde luego totalmente de acuerdo en que la digitalización del proceso en sí mismo es un beneficio independientemente de la estrategia de teletrabajo. Absolutamente, absolutamente. Bien, más requerimientos para implantación del teletrabajo. Es muy importante el tema de la seguridad. Yo podría decir, otro día estuve hablando con un experto en temas de seguros de ciberataque. No os podéis imaginar cómo ha subido la demanda de este tipo de seguros. El hecho de que estemos teletrabajando con redes wifi de tipo doméstico, etcétera, pues de alguna forma puede ser un cierto riesgo. Si bien es verdad que después los sistemas de conexión que tenemos en los hogares con los sistemas corporativos probablemente introduzcan digamos, las barreras o los cortafuegos necesarios como para que no haya ninguna incidencia en particular. Pero yo puedo confirmar de casos cercanos de profesionales que han entrado hackers en los servidores de la empresa a través de los ordenadores con los que las personas estaban trabajando en su casa. Eso se ha dado. Por lo tanto, el tema de que haya una seguridad suficiente en los equipos cuando estamos conectados con las herramientas corporativas es un requerimiento esencial para que el teletrabajo se pueda hacer en las condiciones de seguridad que se necesitan. Y luego también que si estamos accediendo a herramientas tecnológicas de tipo corporativo, tipo RP, por ejemplo, estamos trabajando con un RP, bueno, pues que esa conexión, no solamente que el equipo que está en casa se asegura, sino que la herramienta tecnológica corporativa, pues también tenga esa seguridad. ¿De acuerdo? Bueno, esos son requerimientos básicos, uno desde el punto de vista de digitalización y otro desde el punto de vista de la conexión entre los hogares y las herramientas corporativas. Vamos ahora a ver el tema de los equipos. Javier, déjame que te haga una pregunta que me llega de Gemma Cisneros. Te leo. Sí. Es verdad que el teletrabajo nos facilita mucho hoy en día y también es verdad que parece que ha venido para quedarse, con lo que me está pareciendo muy interesante el webinar, muchas gracias Gemma, para hacernos todos más conscientes de este nuevo modo de trabajo que no teníamos. Pero, ¿qué opina de la socialización, networking? Sí. También es un gran pilar de valor añadido que con este modo de trabajar parece minimizarse. ¿Cómo cree que podemos suplir o quizá llamarlo aprender a establecer relaciones digitales? ¿Afectará esto a la efectividad del trabajo? Pues Emma parece que ha leído el capítulo 5 y el capítulo 6 justo cuando lo estaba empezando, porque mi intención ahora compartir vosotros es ver ahora la perspectiva del teletrabajo ya no solamente desde el punto de vista puramente organizativo, sino también desde el punto de vista relacional. Hombre, desde una empresa de recursos humanos, dos creen las personas, dos están enamorados de las personas, ¿no? Y justo el comentario de Emma ha servido de antesala perfectamente a lo que a continuación también me gustaría compartir con vosotros en los próximos 10 minutos aproximadamente, para que también demos tiempo a que Nuria nos cuente la experiencia que han tenido en Aguas de Matar. Bien, vamos a ver. Cuando hablamos de los equipos de trabajo, yo distinguiría que los equipos de trabajo deben revisar o deben considerar dos tipos de elementos. Por un lado, los elementos estructurales de cómo el equipo debe autorregularse para hacer un teletrabajo eficiente. Y luego, por otro lado, está lo que yo creo que apuntaba Emma especialmente, que son los aspectos de elementos relacionales, de conexión, de vinculación, que sabemos que son importantes para el trabajo, sobre todo en un aspecto que voy a reseñarlo después posteriormente. Vamos a ver. En cuanto a los elementos estructurales, hay que empezar a ser muy consciente que los equipos deben empezar a orientar clarísimamente su actividad en función de que haya unos objetivos perfectamente definidos, con unos entregables perfectamente definidos, tanto a nivel colectivo como a nivel individual. Es decir, la manera en cómo los equipos nos vamos a organizar es que tengamos todos una magnífica y clara definición y transparente de cuáles son los objetivos, que todos tengamos realmente objetivos, a nivel colectivo, a nivel individual, y que todos tengamos visibilidad clara de esos objetivos, siempre que especialmente cuando estemos
dentro de un mismo equipo. Ya un equipo no va a ser equipo porque se sientan juntos unos al lado de otros, como puede parecer en una empresa. Estamos en un departamento, nos sentamos juntos y como nos sentamos juntos somos parte de un equipo. Lo que ahora nos va a unir como equipo ya no es que estamos juntos sentados en la misma zona. Ya lo que nos une como equipo es que tenemos objetivos colectivos compartidos y tenemos objetivos individuales que contribuyen a la consecución de los objetivos colectivos. Eso hay que empezar a entenderlo. Y puede suponer en un momento determinado una pequeña evolución en la cultura de algunas empresas que basaban el concepto de equipo en la presencia y en la cercanía. Ahora, el elemento que nos aglutina va a ser los objetivos entregables asociados a esos objetivos. Otro elemento importante desde el punto de vista estructural de los equipos a partir de ahora van a necesitar una planificación de la actividad algo más exhaustiva. ¿Por qué? Porque antes llegabas al lugar de trabajo, hablabas, comentabas, llegabas a un acuerdo, te ponías en marcha y ya, digamos, la flexibilidad, la frescura o la inmediatez con la que esas conversaciones surgían sobre cuál va a ser el plan de trabajo y tal, bueno, todo eso ahora mismo necesita formalizarse un poco más porque esas posibilidades ya no son tan reales. Por lo tanto, el hacer una buena planificación y un buen seguimiento de nuestra actividad a nivel grupal e individual por hitos de proyecto o por hitos de proceso, depende de cuál sea el caso, empieza a ser importantísimo en la manera en cómo los equipos se tienen que organizar. Aquí aparece ahora también algo importante. El equipo también debe reflexionar sobre si se hace teletrabajo parcial, que es una opción que está en muchas empresas, ¿no? Hay empresas que hacen teletrabajo días y días no, otras que están haciendo semanas y semanas no. Para permitirme la anécdota, me resulta muy simpática, hablando con un director de recursos humanos y le preguntaba, oye, ¿qué tal lleváis el teletrabajo? Y dice, pues mira, estamos en fase de implantación, pero no va la cosa mal. Ahora mismo tengo la mitad de la plantilla teletrabajando en su casa y la otra mitad está teletrabajando en la oficina. Me decía, digo, bueno, resulta curioso que realmente estamos entrando en ese entorno, porque al final las personas que están en la oficina están en conexión con los que están en su casa y al final resulta que, bueno, que están en la oficina, pero realmente están como si fueran en su casa y él decía, es que los tengo teletrabajando en la oficina, decía de alguna manera, ¿no? Bueno, estemos atentos porque esas dinámicas de turnos alternos pues también pueden afectar a la manera en cómo tenemos estructurado el trabajo, porque la cercanía o la coincidencia de las personas que estén en las oficinas sea mayor o menor, y eso permite una mayor agilidad después en las coordinaciones o no. Desde el punto de vista relacional, y aquí me vuelvo a apoyar otra vez en el comentario de Emma, ¿vale? Desde el punto de vista relacional, vamos a ver. Primero, este punto es importantísimo porque ahí efectivamente es donde puede estar un poco el gap y un poco los frenos al tema del teletrabajo. Vamos a ver, las empresas a nivel corporativo deberían establecer medidas de acercamiento hacia la plantilla. Independientemente de que el teletrabajo no sea 100%, sea algo ocasional, dadas las circunstancias, es recomendable que las empresas tengan instituidas o momentos de conexión compartida, momentos de comunicación, que eso se ha dado mucho durante la pandemia, ya no del departamento tal, departamento cual. Se han visto empresas enormes y el CEO, el director general de la organización, aglutinando a toda su plantilla para transmitir un mensaje de una manera absolutamente transparente, ha sido esencial. En otras ocasiones, esa medida de acercamiento a la plantilla han surgido de la propia plantilla, de los propios trabajadores, y han puesto en marcha iniciativas que le permitían estar conectados, las empresas evidentemente han facilitado el que eso sea así. Bueno, de alguna forma deben estar claras cuáles son esas iniciativas de acercamiento entre la persona y la empresa para que después cualquier persona en cualquier momento pueda conectarse a esas iniciativas que le permite estar en un contacto algo más relacional con el resto de la empresa, que cuando está uno teletrabajando en casa o teletrabajando en el trabajo, pero con solamente la mitad de sus compañeros, bueno, situaciones de ese tipo, le ayuden a no perder la visibilidad de cuál es el marco y el entorno en el que se encuentra. Yo particularmente animaría muchas veces las empresas a nivel propio equipo el que defina de manera conjunta cuáles son esos mecanismos de contacto de unos con otros. Es decir, cuáles son esos momentos de encuentro.
Si hay teletrabajo y hay personas que están en sus casas con flexibilidad de horario, hablamos que el teletrabajo es especialmente indicado para situaciones en las que la conciliación es especialmente importante, pues dejar muy claro, vamos a ver, que si la jornada la empezamos en esta empresa a las 8:30 de la mañana y hay personas teletrabajando con flexibilidad, fantástico, es una ventaja del teletrabajo. Ahora, por decir algo, de 9:30 a 1:30, todos estamos disponibles para todos. En definitiva, es compatibilizar la necesidad de coordinación y de encuentro de las personas que forman parte de un mismo equipo, estableciendo unos mínimos. Y ese mínimo lo acordamos en el equipo y ese mínimo, hombre, siempre y cuando ese acuerdo que alcanza el equipo no esté contraviniendo la sistemática empresarial a nivel global, ¿vale? Pero que esos mínimos se establezcan. O sea, yo no me voy a enfadar si te llamo a las 9 y no me coges el teléfono, o si conecto contigo a través de Teams o de Zoom o de cualquier cosa, y tú a las 9 no me estás cogiendo la llamada. No, mire usted, no, porque nuestro compromiso es que hay unos estándares de disponibilidad que van a ser sagrados, eso sí, de 9:30 a 1:30 y de tal a tal. Bueno, pues ya está, ¿vale? Lo acordamos entre nosotros y somos todos tremendamente respetuosos. Y luego también unos protocolos de comunicación. ¿A qué me refiero con esto? Establecer un poco qué tipo de conversaciones, qué tipo de contenidos van a tener los distintos momentos de encuentro que hemos definido con anterioridad. Y ser muy claros y muy respetuosos, no mezclar un encuentro que se habilita con una intención con argumentos de otro tipo. Pongo un ejemplo, me permitís que aquí un guiñar un poco a los sistemas de gestión de proyectos ágiles, el agilismo. El agilismo propone, por ejemplo, entre otras cosas, una reunión diaria, y en esa reunión diaria, ¿qué se hace? Se responde a 3 preguntas. ¿Qué hiciste ayer? ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Y qué problemas tienes? Bueno, pues si un equipo, esto es un ejemplo simplemente, ¿eh? Si un equipo se reúne todos los días a primera hora y todos nos contamos qué hiciste ayer, qué vas a hacer hoy y qué problemas tiene, pues probablemente en una reunión de 15 minutos nos estamos dando una visibilidad extraordinaria. Bueno, pues puede ser un ejemplo. Evidentemente en estas reuniones, cuando decimos qué problemas tengo y levanto la mano y cuento un problema, en esa reunión no se debate el problema. En esa reunión se toma nota del problema y se monta una reunión específica para tratar ese problema en particular que ha surgido, entre otras cosas porque probablemente las personas involucradas en ese problema no son todos los que están en esa reunión y por lo tanto no aplicaría. ¿De acuerdo? Bien, bueno, pues son ejemplos de propuestas que yo creo que deben ser absolutamente respetadas. ¿Cuáles son los momentos de coordinación? ¿Cuáles son los horarios de disponibilidad? ¿Y cuáles son los protocolos y los motivos por los que vamos a comunicarnos en los distintos escenarios en los que queramos hacerlo? Y luego una parte fundamental, de la que se está hablando mucho, de los temas de liderazgo en remoto, del liderazgo en la distancia. Esto necesita hacer evolucionar la manera en cómo se gestionan los equipos. ¿Por qué? Porque no se tienen los mismos recursos, porque no se tiene la misma frecuencia de conexión, porque las herramientas de comunicación y contacto de alguna forma nos limitan recibir determinadas percepciones o habilitar determinados momentos de encuentro que pueden verse condicionados por el entorno por el que nos comunicamos a través de cuando estamos en régimen de teletrabajo. Entonces, esto necesita un cambio de cultura, es fundamental. Esto necesita, yo diría que incluso una formación y un entrenamiento diferenciado para que todos los que ejercen, digamos, esta responsabilidad de la gestión de otras personas empiecen a introducir este nuevo enfoque y empiecen a entrenar estas nuevas habilidades. Pero esencialmente yo me he permitido identificar estas como tres claves fundamentales para ejercer el liderazgo en remoto. Una primera de ellas es empezar a tener una aproximación un poquito más cercana a los entornos personales, evidentemente siempre en el marco de respeto adecuado a cada profesional. El hecho de que la persona esté trabajando en su casa significa que hay elementos del entorno personal que de alguna forma están más presentes. Entonces, en la medida en la que el conocimiento de ese entorno personal tenga la visibilidad necesaria y suficiente desde el punto de vista de sus líderes, va a ayudar mucho a poder ejercer este liderazgo de una manera eficaz. Segundo, por lo que decíamos antes, este liderazgo tiene que empezar a poner especial énfasis en una clarísima definición de objetivos, requerimientos, entregables, plazos, todo lo que se ha dicho antes desde el punto de vista estructural. Cuando nos vamos al ejercicio del liderazgo, también necesita un refuerzo específico. Y finalmente algo, en mi opinión, absolutamente clave.
para cuando alguien esté en teletrabajo, el que haya un seguimiento. Cuando digo un seguimiento, son conversaciones con las personas. Yo creo mucho en la conversación individual, más allá de las conversaciones en equipo, de que haya un feedback a los resultados que están teniendo las personas. Es que es algo tan simple como que si yo estoy haciendo un trabajo y he generado un entregable y como fruto de estar teletrabajando, estoy haciendo una entrega de algo a lo que me he comprometido y esa entrega después no va seguida a continuación en un plazo lo más pronto posible, de un feedback de la persona que ha recibido ese entregable comentando cuál es su percepción del entregable, en qué medida el entregable, en definitiva, si las cosas se entregan y no se hablan de ellas, al final el teletrabajador está diciendo, bueno, ¿y lo que estoy haciendo yo dónde está y para qué está? Entonces, en mi opinión, una manera de tener enganchada a la gente con su actividad profesional en teletrabajo es que haya un feedback muy cercano y casi permanente a cualquier entregable que se genere desde una dinámica de teletrabajo. Porque si no, al final, la sensación de soledad, si no tiene después ningún tipo de repercusión lo que yo estoy haciendo cuando estoy en mi casa trabajando yo solo, esa sensación de soledad va incrementándose por días. En definitiva, si yo hago algo, lo mismo que espero es que alguien diga que sepas que me acuerdo de ti. Y ese que sepas que me acuerdo de ti se transforma en, oye, he visto ya el informe, oye, he visto ya el resultado de no sé cuánto, oye, magnífico, oye, por aquí, ¿esto cómo lo has preparado? Pues sí, pues no. Si no se produce esa conversación en torno a ese entregable, la sensación de aislamiento en el teletrabajo se puede ver muy incrementada. Había una pregunta por ahí que Sí. hacía Braulio hace un rato, que la quiero hacer porque ya está llegando al final, pero Sí. nos pregunta Braulio, ¿el teletrabajo no encasilla nuestra organización? Es decir, ¿la polivalencia no queda restringida y encorsetada? ¿No se limita a la promoción interna? A ver, el tema de la polivalencia, yo entiendo que se limita o se encorseta en la misma medida en la que una persona que está trabajando en la oficina tenga mayor o menor participación en distintos procesos de trabajo que le permitan poner en marcha, poner en escena distintas capacidades, distintas habilidades, etcétera. Sí es posible que al hecho de no interactuar tanto con otros perfiles de otras funciones, pues esa capacidad de desarrollar la policompetencia se ve algo más mermada. O sea, formalmente sobre el papel parece que no, pero yo sí estoy un poquito con él en el que mucha de esa policompetencia se adquiere conviviendo con personas que tienen esa competencia y el hecho del teletrabajo de alguna forma limita. No diría un sí rotundo, pero tiene mucho sentido lo que ha dicho y algo de eso hay. Y la segunda parte es Jesús, si me la recuerdas, por La favor. promoción interna. Ah, sí, la promoción interna. Bueno, aquí yo diría, espero que la semana pasada escucharais que el teletrabajo no debe afectar a los sistemas de promoción interna, ¿no? Según dice la ley, porque no debería ser así, porque sería una limitación. Hombre, la promoción está ligada mucho, entiendo yo, también a la posibilidad del desarrollo profesional, a la posibilidad de ir ampliando progresivamente tus competencias profesionales y en la medida en que, por lo que decíamos anteriormente, esa capacidad de desarrollar policompetencia se puede ver un poquito limitada, puede ser que lo limite, no sobre el papel, porque sobre el papel la ley lo dice, no debe hacerlo, pues efectivamente, todos decimos de acuerdo, sí, no lo haga. Lo que pasa es que sí es cierto que en la realidad después, digamos, esa posibilidad de promoción se puede ver condicionada por el hecho de que me puede ser a mí más difícil adquirir las competencias profesionales que necesito para esa promoción. Sobre el papel, no. En la realidad puede verse un poquito afectada. Hecho, y gracias. Termino ya esta parte. Hago una mención específica a un tema muy importante. El hecho del teletrabajo limita la interacción con los demás. Interactuar con personas de tu entorno es el disparador de la creatividad. Si limitamos la interacción, limitamos la creatividad. Y si limitamos la creatividad, estamos limitando la capacidad innovadora dentro de la empresa. Atención a esto, ¿eh? Atención a esto. De hecho, el otro día escuchaba a una directora de recursos humanos de una empresa que dice que los grupos tenían montado unos grupos de innovación. Los grupos de innovación, a pesar de la política de teletrabajo que está la empresa proponiendo, no se ha interrumpido.
O sea, usted puede estar en teletrabajo que si usted forma parte de un equipo de innovación, usted va a venir a la oficina. Porque para que exista innovación es necesaria la interacción. Entonces, en ese sentido, yo diría que es muy importante estar atento a que el hecho de que la dispersión de las personas de nuestra organización pueda ser una barrera para la interacción entre ellos. Al poner barreras a la interacción, ponemos barreras a la creatividad y estamos poniendo barreras a la innovación. Entonces, atento a esto, ¿eh? Atento a que la capacidad innovadora de las empresas se pueda ver afectada por la falta de interactividad asociada al teletrabajo. Y termino aquí ya con mi última diapositiva. De cara a las personas, a la organización de las personas en su entorno, bueno, como decíamos ahí, es muy importante ser consciente de que las personas en su entorno personal pueden tener elementos distractores que provoquen bajadas de rendimiento, bueno, por razones obvias. Entonces, yo creo que todos hemos vivido situaciones de padres y madres con niños, atención a las personas mayores. Bueno, atento a cómo cada persona autogestiona su teletrabajo para que, atendiendo a la necesidad de conciliación, no estemos alterando la baja en la productividad. Por lo tanto, flexibilidad y conciliación, sí, atención a que esa flexibilidad y conciliación sea compatible con mantener unos estándares de productividad. Muy importante, los aspectos de prevención de riesgos laborales en casa. Ya sabéis que hay, el Ministerio ha sacado en ese sentido unas recomendaciones, unas pautas, el Ministerio de Trabajo. Una recomendación, una pauta, incluso ha sacado un cuestionario de autoevaluación para que cada persona comparta con la empresa hasta qué punto las condiciones ergonómicas de su entorno son adecuadas, si puede haber algún tipo de riesgo psicosocial. Bueno, en definitiva, que trabajar en casa también necesita estar atento a elementos relacionados con las condiciones en las que las personas están. Por lo tanto, cuando estamos hablando de la organización personal del teletrabajo, estemos atentos a cómo esa organización personal puede estar afectando a estos elementos de prevención. La importancia de articular contactos periódicos con los compañeros, por lo que decíamos anteriormente, para sentirse vinculados. Ser muy consciente que el trabajar en casa también invita a tener determinadas pausas durante la propia jornada laboral, pausas en las que antes te tomabas un café con un compañero y ahora o te lo tomas con alguien que está en casa o te lo tomas solo escuchando música. Bueno, tú te lo apañas como tú veas oportuno, pero que seamos conscientes de la necesidad de que dentro de la dinámica de teletrabajo también existan esas pausas y esos descansos. El tema de introducir las rutinas laborales en los domicilios, eso ya se ha hablado muchas veces. Si teletrabajas, casi hasta que empiezas a trabajar deberías repetir la misma rutina, que si te levantas, el tema de la higiene personal, el tema del desayuno, tal, que todo eso se repita independientemente de que estés en tu casa teletrabajando o que estés yendo a trabajar. Que esas rutinas se vayan manteniendo en el domicilio. Y finalmente, muy importante, el cuidado del cuerpo, el cuidado de la dieta, el hacer ejercicio, cosas que si no estás en teletrabajo siempre son importantes, pero en esta dinámica donde el trabajador está solo ejerciendo su actividad profesional y con las implicaciones que eso tiene desde el punto de vista desde la prevención y los riesgos psicosociales, pues los temas de dieta y ejercicio alcanzan un especial interés. Y hasta aquí puedo leer. Esto es todo lo que yo puedo compartir con vosotros para ver cómo organizar esto. Ahora nuestra amiga Nuria... Mira, Javier, mientras tú le tienes que dar ceder los trastos de hospedador a Nuria, yo leo un comentario de César Polo y le hago una pregunta a Nuria que quizás le dé pie para empezar ella con su experiencia. César Polo comenta en el chat que dice: la organización por turno facilita los encuentros de coordinación y creativos. A la oficina se va cuando se va a socializar, compartir, integrar lo realizado y planificar lo que se ha de realizar. Comentario a todo lo que tú estabas comentando en esta última fase, ¿no? Pero yo querría darle la palabra a Nuria, como tú acabas de comentar, con un comentario una pregunta que nos hace Miguel Ángel Tebar Carrillo, que además yo creo que seguro, Nuria, tú vas a tener alguna respuesta rápida. ¿Tenéis experiencia sobre la generación del desapego de las personas con la empresa en situaciones continuadas de teletrabajo? Nuria, sí. Adelante, son todos tuyos. Sí, de hecho, bueno, buenas tardes a todos. Y yo lo que haré también es compartir mi presentación, porque así vamos a ir viendo un poco cuál ha sido nuestra experiencia y seguramente en alguna parte de ella vas a ver, Jesús, que realmente esto se ha dado, ¿no? Entonces, voy a intentar compartir a ver si... Mientras lo intentas, tengo otro comentario, otra pregunta que me acaba de hacer Dani Rodríguez, mientras tú compartes la presentación, Nuria.
¿Cómo contrarrestar la comunicación personal que se pierde al teletrabajar? Hay un conocimiento informal que se pierde al no estar en contacto presencial. He oído que hablabas he visto que venía, hace unos días que veo a fulanito. Efectivamente, ahí hay, como dice bien Dani, hay toda una comunicación que subyace en el ambiente en los comentarios diarios. Evidentemente eso, con el teletrabajo, se nos pierde, ¿no? Yo le podría decir a Dani, hombre, se me ocurre, ¿no?, como título de ejemplo de una práctica real, que además no solamente en una empresa, más de una. Hay empresas que los equipos, en ese acuerdo de cuál es más la manera, en cómo vamos a estar conectados y cuáles van a ser esos acuerdos de mínimo, lo que decía antes de referencia, hay equipos que tienen una hora fijada al día exclusivamente para tomarse un café entre las 10 y las 10 y cuarto, por decir algo. Exclusivamente para tomarse un café, con además la consigna de que está prohibido hablar de trabajo. Eso algunos equipos lo están haciendo. Entonces, a las 10, pues venga, cogemos cada uno nuestro café en casa o en la oficina, porque algunos estaremos, como decía antes de broma, teletrabajando en la oficina, pues en la oficina, en casa, donde sea, cogemos nuestro café y durante 15 minutos, oye, ¿qué tal? ¿Qué vas a hacer este fin de semana? Y además, la pauta que establece el equipo es no se habla de trabajo, para que de alguna forma así enfoquemos los contenidos de ese encuentro a esos otros argumentos de carácter más relacional y de interconexión entre las personas en un plano más personal al que hacía adelante referencia. Desde el momento que estás separado, como todas las cosas, si te generas una cierta disciplina y una cierta estructura y articulas un mecanismo para hacerlo, estarás posibilitando el que dentro de las circunstancias que supone el teletrabajo, esos efectos se puedan aminorar un poco. Adelante, Nuria. Bueno, pues a ver si consigo compartir, que parece que ahora... Ahora tienes que ir y ejecutar, perfecto. ¿Sí? Ahora si ahora lo proyectas, lo vemos entero. Venga. Ahí, fenomenal. Perfecto. Bueno, pues como os comentaba, yo voy a compartir lo que ha sido nuestra experiencia en la implantación del teletrabajo, tanto desde que se declaró el estado de alarma hasta posteriormente y a día de hoy. Antes de empezar, lo que quería es comentaros o presentaros quién es Aigües de Mataró. Aigües de Mataró, no sé si conocéis vosotros la ciudad de Mataró. Mataró es una ciudad que está situada a unos 30 kilómetros de la ciudad de Barcelona y en estos momentos pues la población de la ciudad estaría en torno a los 130.000 habitantes. La empresa es una sociedad anónima, pero cuya participación íntegra es del Ayuntamiento de Mataró, o sea que es una empresa pública, del sector público. Y nuestro objeto social pues viene definido como un servicio público de suministro de agua potable a la ciudad de Mataró, saneamiento y depuración de las aguas residuales y fluviales. Disponemos también del servicio público del laboratorio y la gestión de las infraestructuras urbanas que tienen relación directa con el ciclo integral del agua, así como de las energías renovables provenientes de los servicios públicos y de las instalaciones medioambientales. Algunos datos sobre la compañía para que os podáis hacer un poco la impresión de qué tipo de compañía es. Pues en estos momentos rondamos los 59.500 abonados y una plantilla de aproximadamente entre 80 a 84 trabajadores en función pues, de la época en que nos encontramos. Bien, yo para hacer mi presentación y explicar nuestra experiencia, he querido irme a lo que yo considero que era el punto de partida de todo este proceso al que hemos llegado hasta ahora. Era en febrero de 2018 aproximadamente que juntamente con el Departamento de Sistemas de Información de la compañía decidimos que teníamos que hacer un paso más en la implantación del proyecto de digitalización de la empresa. Es una empresa que ya se había hecho mucho trabajo, pero decidimos que teníamos que iniciar una nueva fase. La verdad es que no sabíamos muy bien cuál era el objetivo. En esos momentos puedo asegurar que no estábamos pensando en teletrabajo, sino que más bien sí teníamos claro pues, que eso sí, había un factor de sostenibilidad, reducción de papel, hacer el trabajo más sostenible. También que necesitábamos mejorar nuestras habilidades digitales
y sobre todo lo que en esos momentos vimos o pensamos, después de estar hablando con expertos del tema de digitalización, es que teníamos que iniciar un camino de trabajar para una nueva cultura digital de la empresa, en el sentido de que, por lo que nos estaban contando, el trabajo del futuro va a parecerse más a lo que sería la gestión de las redes sociales y a las formas de trabajar que conocemos o hemos conocido hasta el momento. Entonces, en base a estos 3 objetivos, fue cuando empezamos pues, a diseñar unos objetivos específicos que, bueno, en ese momento los concretamos en los siguientes. Por una parte, teníamos que avanzar en el trabajo colaborativo, es decir, facilitar el trabajo que se hace en colaboración por distintas personas de la organización a la hora de elaborar documentación de la empresa o de documentar los proyectos. También debíamos mejorar lo que era la gestión de la información de la empresa, facilitando el acceso y consulta de la documentación a los trabajadores. Y finalmente teníamos que avanzar también en lo que era la mejora del trabajo en equipo, en potenciar el trabajo en equipo, para así poder emprender nuevos proyectos con más garantía de éxito. A partir de aquí, ya en febrero, pues iniciamos las acciones para la implantación de unas nuevas herramientas que creíamos que nos ayudarían a conseguir los objetivos antes especificados. Empezamos, por ejemplo, la formación después de decidir que íbamos a implantar el Office 365 en la compañía, porque ello nos daba la posibilidad de usar unas aplicaciones como era el Teams, como era el SharePoint o el OneDrive, que nos ayudarían a conseguir lo que estábamos buscando. Asimismo, y en relación con la gestión documental, hacía tiempo que estábamos trabajando ya en un nuevo cuadro de clasificación para tener toda la documentación de la empresa clasificada de una forma ordenada y permitir que fuese transparente y accesible para todos los trabajadores para poder hacer nuestro trabajo. Decidimos también que este cuadro de clasificación era bueno que estuviese en la nube, aprovechando que adquiríamos estas herramientas como SharePoint, que nos iba a ir muy bien para poder implantar ahí ese cuadro de clasificación. Y posteriormente, pues para poder trabajar con todo esto, hicimos pues una inversión en tablets para los trabajadores, para poder asistir a reuniones, también para los trabajadores que trabajan en campo. Nosotros, pues como llevamos el servicio de agua, tenemos distintos perfiles de trabajadores, desde trabajadores de oficina, pero también tenemos a operarios que están en la calle trabajando. Y se facilitó también a través de la digitalización, como decía Javier, de los procesos, pues que pudiesen hacer este trabajo a partir de tablets. Y es en esta situación que llegamos a marzo de 2020. En marzo de 2020, como todos sabéis, se decreta el estado de emergencia el 14 de marzo y de un día para otro todos decidimos que nos tenemos que ir a casa. Que nos tenemos que ir a casa porque la situación, yo recuerdo que precisamente estábamos reunidos en una reunión del equipo de dirección intentando pues acabar de planear el plan de contingencia y cuando salimos pues la expresión de los trabajadores como diciendo yo ya me voy, pues fue realmente impresionante, ¿no? Entonces, si el 16 de marzo estábamos pues 42 trabajadores en presencial, el 23 de marzo pasamos a 25 y al 31 de marzo estábamos en 21. En este momento, la verdad es que, como hemos comentado antes, la decisión de irse a casa no fue tan meditada como el hecho de todos los que puedan irse, que se vayan, y aquí pues van a quedarse los que sean necesarios para cubrir los servicios esenciales, con lo cual hubo muchos trabajadores que también fueron a casa, que sin embargo podían ser operarios, podían ser trabajadores de laboratorio, a los que se les adaptó en aquel momento
pues, su trabajo para que pudiesen estar en casa y no tuviesen que asistir a la oficina. Por ejemplo, en el equipo de operarios pues, estuvieron haciendo formación a distancia. Desde el laboratorio pues, se adaptaron también a algunas de las funciones que realizan normalmente pues, para aprovechar, para avanzar pues, en gestión de documentación, pero en definitiva, pues lo que decíamos antes no es la situación de teletrabajo de la que estamos hablando ahora. Pasada esta primera etapa, aún en plan de contingencia, llegó la segunda etapa y ya un poco coincidiendo con lo que era el retorno, la fase de retorno, bueno, nos dimos cuenta de que la motivación, que en un primer momento había sido pues, muy alta entre todos los trabajadores, empieza a disminuir. Por otra parte, también surgen dudas en mandos intermedios y directivos en relación con el liderazgo, sobre todo por el tema de la comunicación, el tema de seguramente, como decíamos, ¿no? del seguimiento y esto al final se convierte en solicitudes para retornar al trabajo presencial por parte de algunos trabajadores que nos pedían que sí, que por favor, que querían retornar al trabajo presencial. Avanza la situación y ya con la nueva normalidad pues nos planteamos retornar a la presencialidad y replantear lo que sería el trabajo o el teletrabajo para una futura ocasión o para poderlo poner en práctica otra vez, pero ya contando con esta experiencia previa. ¿Y qué hicimos? Pues lo primero, determinar qué puestos de trabajo eran presenciales y puestos susceptibles de teletrabajo. Es decir, ya no se trataba, como en esa primera etapa, de decir tenemos que irnos a casa, sino realmente vamos a ver qué es el teletrabajo, vamos a aprovechar la experiencia que hemos tenido. No queríamos tampoco que la experiencia que habíamos tenido se quedase en nada, pero vamos a afrontarlo de una forma distinta. Y lo primero que hicimos fue determinar qué puestos de trabajo debían ser presenciales y, por tanto, al menos ahora, en estos momentos, no pasarían a ser puestos susceptibles de teletrabajo. Dentro de este grupo de puestos de trabajo determinamos los que para nosotros eran más fácilmente adaptables a la situación de teletrabajo. Y en este sentido, bueno, nos dimos cuenta de que los que nos habían ido con mayor éxito durante la fase anterior habían sido pues, aquellos departamentos en que funcionaban por gestión de proyectos, los departamentos que utilizan, los puestos de trabajo que utilizan el gestor de incidencias, los puestos o departamentos o funciones en que trabajan en back office. Es decir, me imagino que ahora, después de escuchar la presentación de Javier, aquellas funciones más fácilmente digitalizables o que estaban en ese proceso más avanzado. Y optamos pues, por volver al teletrabajo justamente en algunos departamentos o conjunto de departamentos en que se daban estas condiciones. En concreto, pues están el Departamento de Sistemas de Información, la Oficina Técnica, los departamentos de agua que trabajan por proyectos y atención al cliente. Las plataformas el entorno de trabajo, plataformas que estamos utilizando en teletrabajo, pero también en la empresa, pues como decíamos, son plataformas que facilitan el poder hacer el trabajo in situ, presencial o también desde otra ubicación. Por una parte, como comentábamos, uno de los proyectos que quisimos sacar adelante era el tema del gestor documental. Empezamos con un cuadro de clasificación, con un proyecto que básicamente trataba de organizar toda la documentación de la organización. Es un cuadro de clasificación que no se divide por departamentos, sino que se divide por funciones o procesos, con lo cual pues cada departamento puede ser que tenga que acudir a distintos cuadros de
del gestor y decidimos pues, que sería bueno que estuviese en la nube. Entonces lo que hemos hecho es implantar este gestor documental en el SharePoint de forma que podemos acceder a él y a los documentos que vayamos colgando en el gestor desde cualquier lugar, incluso desde cualquier aplicación, ya sea un ordenador o una tablet o un teléfono móvil. Lo que nos permite, pues si estamos trabajando fuera de la oficina, poder tener acceso a documentos que nos hagan falta, tanto si son generados por nosotros como generados por otros compañeros, pero a los que tenemos acceso. Después, también otra de las plataformas que nos han ayudado en este proceso ha sido pues, el gestor que tenemos. Me lo han confirmado pues, los empleados que han porque todo lo que sean incidencias internas que nos podemos encontrar o que nos solicitamos los unos a los otros, pues lo hacemos a través del gestor de incidencias, con lo cual nos permite ver las incidencias que tenemos, a quién se las asignamos y cuál es el seguimiento que se hace de la incidencia y el resultado. Con lo cual, esto a nivel de hacer seguimiento de las tareas nos facilita mucho la tarea. Tenemos la extranet, como he dicho, es una extranet que vamos potenciando, a la que podemos acceder tanto dentro de la oficina como fuera y que el equipo de sistemas de información pues, va mejorando día a día y al que van aplicando nuevas funcionalidades. Y bueno, es el paso que comentábamos a intentar digitalizar al máximo la mayoría de tareas que llevamos a cabo. Y bueno, otro ejemplo pues, es la oficina virtual, que también pues, para el departamento de atención al cliente pues, pueden trabajar con la plataforma de la oficina virtual. En estos momentos, ¿cómo seguimos? Bueno, una de las apuestas que hemos hecho y que también nos hemos dado cuenta que cuando la hicimos no estábamos pensando en teletrabajo, pero que sí, que en estos momentos resulta que nos ayuda, es fomentar el trabajo por proyectos. Tenemos un objetivo que es extender el trabajo por proyectos a más puestos de la organización con un programa de formación que estamos a punto de iniciar y que, como decía, no lo iniciamos con el objetivo de teletrabajo, pero sí pensamos ahora que esto también nos va a ayudar, sobre todo a la hora de poder planificar, a la hora de poder hacer, de determinar unos hitos en el desarrollo de las funciones, un seguimiento, unos resultados, etcétera. Después, yo diría otro grupo de trabajos que no se encontrarían de este primer grupo, dentro del primer grupo, pues la adaptación de la descripción de los puestos de trabajo, es decir, ver exactamente qué descripciones tenemos en la ficha de descripciones y intentar hacer una adaptación desde el punto de vista del teletrabajo, es decir, esta función que realizas se podría realizar a través de teletrabajo, sino qué recursos son los que utilizas y sobre todo cómo vamos a hacer el seguimiento. Intentar hacerlo de la forma más fácil posible. Es verdad que cuando estamos aquí en presencial, pues es lo que comentaba antes Javier, pues que como nos vemos, nos tenemos los unos al otro lado, pues a veces el seguimiento que haces es de ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo tienes esto? ¿Cómo va aquello? ¿Ya has podido hacer lo otro? Bueno, pues en este caso es importante de planificar, de acordar estos mecanismos de seguimiento, porque si no yo creo que después pasa lo que nos ocurrió, que el trabajador, si no recibe este feedback o no recibe este seguimiento, se siente desmotivado. Y el mando directivo, si tampoco entiende que esta es o no tiene esta planificación hecha, pues igual intenta hacer este seguimiento, pero al no ser un seguimiento ni planificado ni organizado, al final pues acaba siéndole también como un engorro porque no es algo que haya podido aprender o que esté más organizado.
Y finalmente, pues la idea es avanzar en esta nueva cultura de trabajo, sobre todo porque hemos visto pues, que funciona, que puede funcionar, pero sobre todo también pues, para aprovecharla y teniendo en cuenta que parece ser que, o es que así va a ser el trabajo o la forma, la cultura del futuro, no perder la oportunidad de incorporación de talento por el hecho de no estar adaptados a la cultura del teletrabajo. Nuria, déjame que te haga un comentario y un par de preguntas. Un comentario que me parece muy simpático, pero lleno de realidad, ¿eh? Y un par de preguntas que nos hace Dani Rodríguez. Dani, y leo textualmente, dice: tengo un amigo que dice que teletrabajando se siente aislado de sus compañeros de equipo. Le pregunté si cuando está en la oficina se siente acompañado. Y después de meditarlo, me contestó que no, que en la oficina también se sentía solo, pero que hasta que no estuvo separado físicamente no se dio cuenta de esta situación. No sé si esto les ha pasado a más de uno, pero me pregunta Dani Rodríguez y pregunta para, especialmente dirigida a ti, Nuria, hace dos preguntas. ¿Disponéis también de un gestor de proyectos o gestor de expedientes que se integre con el gestor de incidencias y el gestor documental? Hasta ahora están utilizando pues un poco cada departamento del gestor que más le conviene. En estos momentos, y al haber adquirido el Office 365, pues nos estamos empezando a plantear, después de empezar la fase esta formación que vamos a hacer generalizada y el planteamiento de cómo vamos a extender esta gestión de proyectos de forma más generalizada, pues cuál va a ser la herramienta que vamos a utilizar. En estos momentos no tenemos aún en este sentido una herramienta definida o que hayamos acordado que va a ser la que utilizamos. Oye, y otra pregunta que me hace Juan Ignacio Ruiz Carrascal. ¿Qué porcentaje de los puestos de trabajo, de los que tenéis en la administración, lógicamente, los que son susceptibles de teletrabajo, qué porcentaje tienen implementado el teletrabajo y qué porcentaje de la jornada teletrabajan? Mira, en estos momentos, como estamos aún en situación COVID, por decirlo de alguna manera, lo que hicimos es hacer turnos, o sea, están haciendo, depende de los departamentos, pero por ejemplo en sistemas de información hacen una semana de teletrabajo, una presencial, pero siempre que aquí en presencial haya pues a la mitad del equipo. En lo que es en otra de las salas, digo sala porque no hicimos tanto por departamento como por espacio físico, porque nos interesaba más a nivel de medida de prevención. Pues es una sala en la que conviven distintos departamentos de operaciones, oficina técnica, de abastecimiento de agua y de producción y mantenimiento de instalaciones externas. Pues en este caso están haciendo 2 semanas de presencial y una semana de teletrabajo, pero también combinados, porque la idea es más de plan de contingencia que no de teletrabajo fuera de la situación en la que estamos viviendo. No sabría decir en este momento qué porcentaje afecta. Yo diría pues que estamos hablando pues de unos 20 y tantos trabajadores quizá. O sea, aproximadamente el 50%, entonces, de los que están en la parte de administración. No creo que llegue al 50, pero sí, de los susceptibles de teletrabajo, seguramente sí. Muy bien, gracias. Seguimos, ¿no? Nuria, te queda la última transparencia, me parece, ¿no? Sí. Y bueno, ya para finalizar un poco unas conclusiones que hemos sacado, también, no sé, a modo de reflexión, que hemos creído que es necesario para poder aplicar el teletrabajo con éxito, ¿no? Por una parte, pues estar convencidos de los beneficios del teletrabajo, es decir, la empresa tiene que adoptar esta decisión porque realmente considera desde un punto de vista estratégico que tenemos que ir para allí porque, por lo que decíamos antes, pues el nivel de inversión que requiere, el nivel de trabajo que requiere conseguir pues,
una empresa en la que se pueda teletrabajar, pues no es fácil y es necesario pues que haya este conocimiento y este apoyo para poder seguir adelante. Empezar con una prueba piloto en departamentos que mejor se adapten. Bueno, es lo que hemos hecho, porque pensamos que esto nos ha dado la suficiente confianza como para poder avanzar en este tema. Estudiar previamente cada puesto de trabajo y adaptarlo en relación con las funciones que pueden ser objeto de teletrabajo. Por lo que hemos comentado antes, no se trata de irse a casa, sino primero sentémonos, vemos cómo podemos hacerlo y qué es lo que nos va a funcionar. Y conocer las necesidades de cada teletrabajador, también importante, porque a veces pues obviamos que a lo mejor el trabajador simplemente pues tiene otro tipo de dificultades y lo importante es conocerlas para ver si se pueden solventar. Potenciar la formación en habilidades digitales y liderazgo en teletrabajo. Y al final, y a modo de conclusión, pues fomentar una nueva cultura de trabajo e ir más allá de la visión del teletrabajo como medida para la conciliación y adoptarlo pues como una estrategia de empresa, una nueva forma de trabajo que nos va a aportar beneficios en el presente y seguro en el futuro. Y hasta aquí era mi intervención. Espera, porque hay alguna pregunta que te están haciendo para directamente. Dani Rodríguez nos pregunta, ¿desde qué departamento se lidera todo esto? ¿Recursos humanos, nuevas tecnologías, gerencia? ¿El liderazgo es compartido? Sí, ha sido compartido. Aquí yo tengo que decir que realmente el Departamento de Sistemas de Información es un departamento que bueno, que es, yo diría, el alma mater un poco de todo esto, porque si no hubiesen empezado ellos ya hace años con la digitalización, difícilmente estaríamos aquí. Pero sí que a partir de un momento empezamos pues un trabajo conjunto que yo creo que ha sido que nos ha ido muy bien y que a partir de entonces la verdad es que tenemos muchas ganas de ir continuando con sistemas de información, personas y bueno, después en función de por dónde vamos, pues cada uno de los departamentos, pero intentamos que sea siempre un trabajo en equipo. Y lo que también quería comentar, que se me ha olvidado, que en relación al trabajo en equipo estamos intentando que, igual que los teletrabajadores desde casa, pues tienen que utilizar pues, la herramienta Teams para conectarse con los demás, los que estamos en presencial también nos obligamos a hacerlo, de manera que esta falta de comunicación pues no se perciba de la misma manera, porque al final estamos todos conectados en las mismas aplicaciones y podemos ir hablando, comentando y gestionando. Se me ha ido, ¿verdad? Sí, porque le has dado al pasar y mientras contestas, si puedes, mientras te hago una pregunta más que hay por aquí, deja de compartir si quieres y mientras hago la pregunta, hazme a mí operador de la reunión para ir cerrando, porque hay algunas cosas que quiero comentar. Te hace decirle antes de seguir a pasar a la siguiente pregunta, decirle a Dani Rodríguez que no es demasiado preguntón, al contrario, es un placer, Dani, que nos hagan las preguntas que nos haces. Pero antes de hacer otra pregunta de Dani, Francisco Cruces nos hace una consideración interesante, una pregunta interesante. Nuria, ¿habéis superado la obsesión por la presencialidad? ¿Se controla la presencia en el teletrabajo? Mira, no sé, o sea, precisamente hoy o ayer era que hemos tenido una reunión con sistemas de información porque a partir de esto nosotros fichamos, cuando venimos aquí fichamos, tenemos la típica máquina de fichar. Entonces ahora hemos decidido que una de las funcionalidades que tendremos más en la extranet es el apartado de presencia. Y ahí cada trabajador, bueno, que venga aquí, pues sí que podrá continuar fichando si quiere, pero todo el que no esté aquí, o incluso los que estén aquí, pues va a ser un autoseguimiento de la presencia. Nosotros tendremos acceso, pero sí que hemos decidido ya dejar atrás el que sea la empresa el que tenga el marcaje
de los trabajadores, porque realmente pues, si estamos en teletrabajo tampoco vamos a estar haciendo nosotros los fichajes y hemos decidido eso, que sea pues, cada trabajador a través de la extranet que marque sus fichajes, su presencia. Pregunta Dani, ¿qué porcentaje de teletrabajadores disponía de recursos personales propios suficientes y cuáles son los recursos más frecuentes que la empresa ha tenido que suplir? Bueno, de hecho, de los que están ahora teletrabajando, la mayoría lo hacen con sus propios equipos. Cuando estuvimos en la primera etapa sí que facilitamos a todos los trabajadores que necesitaban los equipos de la empresa, tanto si eran tablets como si eran los propios PCs. Pero en este momento ya, porque además, eso sí, estamos en que lo hemos determinado como voluntario, o sea, tampoco exigimos a nadie que no quiera teletrabajar, con lo cual yo entiendo que ya todas estas personas que lo están haciendo tenían la disposición, seguramente también porque en su casa estaban mejor preparados como para hacerlo. Ahora un par de preguntas que tienen que ver mucho con la sesión del próximo jueves, que recuerdo va sobre la implantación del teletrabajo desde el punto de vista de la negociación colectiva. La hace Karma Ponte Cerezo. ¿Habéis acordado las condiciones con el comité de empresa? ¿Ha sido complicado? ¿Estáis pagando gastos? Además de las tablets, ¿habéis proporcionado algún otro elemento, ordenadores, teléfonos, etcétera? ¿Sillas? No, en estos momentos aún no tenemos acordado con el comité de empresa. Sí que hemos empezado, porque ha habido las peticiones por el tema de las sillas. El tema de la silla es un tema que es importante porque realmente cuando llevas tanto tiempo trabajando en casa te das cuenta de que la silla de la empresa es mucho mejor. Y estamos ahora en este momento, estamos también con el comité de empresa entablando un poco ahora las conversaciones para empezar pues a ver cómo acordamos. José Antonio González Redondo dice, y por eso precisamente es el seminario de la semana que viene sobre negociación colectiva, que la aplicación de este tipo de mecanismos requieren participación sindical. Y dice textualmente, mi percepción de las ponencias es que el teletrabajo es, o puede ser, una oportunidad para avanzar en las organizaciones en materias como la digitalización, la gestión de proyectos o la gestión por objetivos. Sin embargo, en muchos casos, ello supone cambiar no solo la cultura de la organización, sino aspectos del trabajo relacionados con el rendimiento y el control. ¿Pensáis que ello puede generar algún tipo de rechazo desde el punto de vista laboral o sindical o ser motivo de conflictividad laboral? Bueno, yo creo que desde mi punto de vista, lo que nos ha ayudado toda esta fase, de hecho cuando empezamos la digitalización ya era con este objetivo, es a incrementar o a mejorar la empleabilidad de nuestros empleados. Nosotros este es un concepto que lo queremos trabajar, aunque seamos una empresa pública, creemos que uno de los objetivos tiene que ser mejorar la empleabilidad de los empleados. Y yo creo que en este sentido los procesos de digitalización y de cambio de formas de trabajo yo no creo que sean perjudiciales, al contrario, yo creo que ayudan a este objetivo. Complementariamente a lo que dice Nuria, con permiso me permite decir una cosa. Cuando el hecho del teletrabajo parece que empieza a demandar sistemas de seguimiento y de control así como un poquito más cercanos, más intensos, etcétera, bueno, la experiencia que nosotros hemos tenido en muchas empresas con las que trabajamos es que cuando creas sistemas para controlar a la gente, muchas veces lo que creas son expertos en cómo saltarse los sistemas de control. Nosotros creemos mucho más en un ejercicio de un liderazgo real del manager, del líder con su equipo, en un seguimiento cercano, en un contacto frecuente, en un feedback continuado. Esos sistemas de seguimiento y control creo que son menos nocivos, por decirlo de alguna manera, aunque quizá no es la palabra exacta, menos nocivos, que consiguen los mismos efectos y que luego además están manteniendo más los niveles de interacción y de relación que la dinámica del teletrabajo demanda. En definitiva, un sistema de seguimiento y control basado en un sistema que te permite analizar disponibilidad, al final todo eso tiene un cierto recorrido, evidentemente,
pero al final el liderazgo eficaz es el que mejor articula los sistemas de seguimiento y de control. Y voy a hacer, si no importa, un comentario en un tema que me parece interesante en esta pregunta también. El tema se ha hecho referencia a la digitalización, a la gestión de los proyectos, de los procesos, todas estas cosas. Os doy un dato interesante. Una de las compañías en las que tienen los sistemas de gestión más avanzados que yo conozco, el proceso de digitalización que pusieron en marcha bastante antes de la situación esta de pandemia y teletrabajo, quien lo lideraba era el Departamento de Recursos Humanos. Repito, el proceso de digitalización lo lideró Recursos Humanos, porque tenían clarísimo que la digitalización tiene una parte de transformación tecnológica, pero tiene muchísimo de transformación cultural. Tiene muchísimo de empezar a que la gente empiece a entender una manera diferente de trabajar. Y por lo tanto la digitalización estuvo capitaneada por Recursos Humanos, porque es más un componente de transformación cultural que de transformación tecnológica. Lo digo como interesante. Eso le viene muy bien, le viene muy bien o le cae un marrón, Javier, porque entre los asistentes estoy viendo a más de un director o directora de recursos humanos que me consta que actualmente está pensando en lo que le viene encima. Bien, yo no sé, creo que no hay más preguntas por aquí y como Nuria tiene todavía el papel de anfitriona, no puedo dar la palabra, pero no te preocupes, no pasa nada. Pero sí quiero agradeceros a todos vuestra presencia esta tarde. Gracias por asistir un día más a este seminario de la escuela. Los que queráis, el jueves que viene nos veremos en otro nuevo seminario, esta vez sobre la situación sindical, el impacto sindical que tiene el teletrabajo en la negociación colectiva, o sea, cómo afecta a la negociación colectiva y esperemos que sea tan interesante como lo ha sido hoy. Así que Javier, Nuria, Javier y todos hemos tenido un pico de 58 asistentes, lo cual está francamente bien. Agradeceros la presencia y por supuesto quedo a vuestra disposición y la escuela entera y Juan Camilo que anda por ahí. Un momento porque hay una última pregunta. Muy interesante, gracias, que la hace Bruno Bastos. Quedamos tanto la escuela como todos nosotros a vuestra disposición para seguir en contacto. Un saludo, buenas tardes y gracias a todos. Gracias a vosotros. Buenas tardes.